El diablo en la cruz. Historias de terror. La mañana del 3 de agosto de 1537 traía un olor pesado y húmedo de la laguna que rodeaba la antigua isla de Tenochtitlán. Fray Antonio de San Antonio y Fray Gulmaro de Olmos, dos frailes del convento cercano, regresaban de cuidar a medias el huerto. Charlaban con facilidad, aunque ninguno de los dos había hecho gran cosa, con la excusa de que el olor pantanoso les producía náuseas. Por desgracia, su regreso se vio interrumpido por la aparición de Fray Martín de Valencia, el estricto provincial del convento. Los frailes, presos de su pereza, se quitaron rápidamente el polvo de la túnica e inventaron una historia para cubrir sus huellas. Después de mucho reflexionar, comenzó Fray Antonio fingiendo solemnidad. Pensamos que sería una gran idea erigir una enorme cruz verde en el patio del convento, una señal para todos los viajeros, de modo que, al entrar en el Valle de México desde cualquier dirección, vieran la marca de los franciscanos. Fray Martín entrecerró los ojos, pero asintió pensativo. Podía ver a través de su engaño, pero de todos modos aprobaba la idea. «Muy bien», dijo. «Busca los árboles lo bastante grandes para construir tu cruz. Ocúpate de que se haga». El plan se difundió rápidamente entre los demás monjes, suscitando un debate sobre dónde podrían encontrar árboles del tamaño requerido. Algunos sugirieron las frondosas arboledas de Xochimilco o los árboles cercanos a Coyoacán. Finalmente, el entusiasmo infantil de Fray Antonio se abrió paso. «Y Coajimalpa», sugirió con el rostro iluminado por la emoción. «Está más lejos, pero he oído que los árboles son enormes». «Coajimalpa», Fray Gulmaro gimió, frotándose los ojos como si le dolieran ante la mera mención del viaje. Los demás frailes se unieron a él, aumentando poco a poco su entusiasmo, no por el duro trabajo que les esperaba, sino por la excusa de abandonar la ciudad durante unos días. A la mañana siguiente, armados con hachas y cuerdas, un grupo de monjes partió hacia los bosques más allá del cerro de Chapultepec. Nos acompañaban varios jornaleros indígenas del cercano pueblo de San Juan Moyotla. Los ánimos estaban caldeados a medida que se acercaban al bosque, un lugar antaño sagrado para el propio Moctezuma. Sin embargo, tras horas de búsqueda, no encontraron nada lo bastante grande para satisfacer sus necesidades. Desanimados, regresaron al convento, no sin antes desviarse para tomar una buena comida. Al día siguiente volvieron a ponerse en camino, esta vez hacia las tierras altas y frías cercanas a Coajimalpa. Su persistencia dio resultado. En el denso bosque descubrieron dos enormes pinos, lo bastante altos y robustos para servir de armazón a la cruz. Tras talar los árboles con potentes golpes de sus hachas, pasaron la noche en la aldea de Santa Fe, donde compartieron historias y comidas con el obispo local y sus invitados. Los monjes bebieron vino, mientras que los trabajadores indígenas fueron agasajados con pulque y frijoles. Al día siguiente, arrastraron los enormes troncos de vuelta a la ciudad. Al mediodía, llegaron a Chapultepec y, a última hora de la tarde, depositaron los troncos en el patio del convento. Durante las semanas siguientes, los monjes y sus ayudantes despojaron a los árboles de sus ramas y cortezas, preparándolos para su sagrada tarea. 90 días después, tras pintar la enorme estructura de un verde vibrante, la cruz estaba lista. Llegó el día elegido para levantar la cruz, el 23 de noviembre de 1537.
Era una mañana fresca y tranquila, y el aire estaba en calma cuando los monjes y los aldeanos se reunieron en el patio, ansiosos por presenciar el acontecimiento. 40 trabajadores indígenas y 17 frailes se unieron en torno a la enorme cruz de madera, ahora colocada en el suelo. A una orden de Fray Martín, empezaron a tirar de las gruesas cuerdas atadas alrededor de la base de la cruz. «A la de 3», gritó Fray Antonio. «1, 2, 3, tirad». La cruz se elevó lentamente, centímetro a centímetro. El sudor goteaba de las frentes de los trabajadores mientras se esforzaban contra el peso. La multitud observaba con la respiración contenida, pero justo cuando la cruz alcanzó 1,5 metros del suelo, se detuvo. Las cuerdas crujieron siniestramente y, con un estruendo, la cruz se desplomó sobre la tierra. Gritos de frustración llenaron el aire. Más aldeanos se unieron al esfuerzo. Se ataron más cuerdas, se vertió más pulque para alimentar a los agotados trabajadores. Sin embargo, cada vez que lo intentaban, el resultado era el mismo. La cruz se negaba a levantarse. Fue entonces cuando Fray Francisco de Alicante, un fraile anciano con casi 80 años y toda una vida de conocimientos teológicos a sus espaldas, salió de su celda. Aunque ciego, veía con más claridad que los demás. Caminaba con determinación, guiado por un sentido que los demás no podían comprender. Su bastón golpeó con fuerza los adoquines cuando se acercó a la multitud que se debatía. ¡Alto!, gritó, con la voz temblorosa por la edad, pero sin dejar de llamar la atención. «Es el diablo. El mismo diablo está sentado en la cruz». Los monjes y los aldeanos le miraron, estupefactos. Fray Martín intentó calmar al anciano, pero Fray Francisco insistió. «¿No lo veis?», gritó. «El diablo está ahí, con su piel roja y sus garras, su peso presionando para que la cruz no pueda levantarse». Murmullos recorrieron la multitud. Algunos se burlaron, pero otros, especialmente los trabajadores indígenas que comprendían el peso de las fuerzas espirituales, empezaron a cuchichear nerviosamente entre ellos. Fray Francisco se abrió paso entre la multitud, ignorando los intentos de aplacarle. Se detuvo ante ella, con las manos temblorosas mientras levantaba un pequeño crucifijo de su pecho. «Vete, criatura espantosa y asquerosa», gritó, empujando la cruz hacia la figura invisible. Por un momento se hizo el silencio, y entonces, para horror de todos los presentes, el aire se espesó con un olor a azufre. Una risa baja y gutural resonó en el patio. El diablo en persona, de piel roja y con cuernos, se materializó encima de la cruz. Sus ojos brillaban como ascuas y su boca se retorció en una sonrisa burlona. La multitud jadeó y algunos retrocedieron aterrorizados, pero Fray Francisco se mantuvo firme. Su voz, aunque áspera, estaba llena de una fe inquebrantable. «En nombre de Cristo os ordeno que abandonéis este lugar». El diablo siseó, arremetiendo con su cola, pero el anciano fraile no se inmutó. Cada paso que daba, rociaba agua bendita a lo largo de la cruz. El diablo retrocedió, saliendo humo de su piel cuando el agua bendita le quemaba.
«Vuelve a la fosa de donde has salido», gritó Fray Francisco, rociando al diablo con el agua restante. Con un último grito de furia, el diablo desapareció en una nube de humo, dejando tras de sí solo el hedor del azufre. El patio quedó en silencio. Lenta y cautelosamente, los aldeanos y los monjes volvieron a acercarse a la cruz. Fray Francisco, con la respiración agitada pero victoriosa, levantó la mano. «Ahora», dijo en voz baja, «levantad la cruz». Esta vez, las cuerdas se tensaron y la cruz se elevó fácilmente en el aire. La multitud prorrumpió en vítores mientras la cruz se alzaba alta y orgullosa, proyectando una larga sombra sobre el patio. Desde aquel día, los viajeros que se acercaban al Valle de México podían ver la gran cruz verde, erguida sobre la ciudad como un centinela, vigilando a todos los que pasaban. Pero los que estuvieron allí aquel día nunca olvidarían la batalla librada en el patio del convento. Una batalla no contra los hombres, sino contra el mismo diablo. Yo soy el documentalista, y esto fue El Diablo en la Cruz. Aterradormente. El diablo en el templo. Historias de terror. Se dice que ocurrió en la década de 1570, cuando los frailes dominicos del convento Cuilapam, en Oaxaca, se vieron consumidos por una obsesión. Su convento era lo bastante grandioso para los estándares ordinarios, pero no para gusto ni para las ambiciones de su prior, Fray Domingo de Aguinaga. Los frailes dominicos, acostumbrados al esplendor de otras casas de Dios construidas por toda Nueva España, creían que merecían una catedral, algo que encarnara realmente su fe y les ayudara en su misión de evangelizar a la población nativa. Lo que tenían era inadecuado, lo que querían era colosal. Fray Domingo era un hombre impulsado por la visión, quizá más de lo prudente para un siervo de Dios. Sus primeros años en España los había pasado estudiando artes y arquitectura, perfeccionando su talento para el diseño grandioso. Su mente ardía con la imagen de una magnífica iglesia que proyectara su sombra sobre el valle, un faro para las almas perdidas. Buscaba la perfección, no solo en su fe, sino también en la piedra. La idea de construir un templo imponente le carcomía día y noche. Entonces, en una noche peculiar, el 13 de septiembre de 1574, como así ocurrió, un extraño llegó al convento. Llegó en plena noche, cuando el cielo estaba pintado con una amplia luna y el frío resplandor de las estrellas plateadas. El carruaje del hombre era negro como el pecado, tirado por 4 inmensos caballos cuyos ojos brillaban con una luz antinatural. El propio hombre era aún más oscuro, alto, con la mirada afilada y cortante de un hombre que sabía cosas terribles. Tenía la barba cuidada hasta una punta perfecta y sus ojos, con los bordes enrojecidos y estrechos como la punta de una aguja, brillaban con algo parecido a la diversión. Su presencia parecía aferrarse al aire como una sombra que no pertenecía, como un veneno al que aún no se había puesto nombre.
Los perros del convento ladraron roncamente cuando llegó, chasqueando y gruñendo hasta que la sombra del extraño pareció bañarlos, y entonces se callaron, gimiendo y retirándose con el rabo entre las patas. Un solo golpe resonó en las paredes, un sonido tan profundo que podría haber salido de las entrañas de la tierra. Uno de los frailes más jóvenes, un novicio, fue enviado a abrir la puerta. El desconocido preguntó por Fray Domingo. Era como si lo conociera de hacía años, como si hubiera estado esperando el momento exacto para presentarse. El prior accedió a verle, y su encuentro duró hasta el amanecer. Sería la primera de muchas visitas. Siempre al amparo de la noche, siempre a puerta cerrada. La única prueba de sus encuentros era el sonido de voces apagadas, a veces interrumpido por risas bajas y siniestras que rebotaban en las paredes del convento y resonaban en los fríos pasillos de piedra. Después, los perros se negaron a ladrar. Ni siquiera se acercaban al desconocido. Se limitaban a tumbarse en el suelo, temblorosos como si percibieran algo que sus congéneres humanos no podían sentir. La noche de su última visita, Fray Domingo reunió a los monjes para cenar. Su rostro estaba pálido, demacrado, pero sus ojos estaban llenos de algo febril, casi antinatural. Hizo una petición. Ningún monje debía salir de su celda aquella noche, oyeran lo que oyeran, ocurrieran las cosas extrañas que ocurrieran. Nadie debía salir. Los monjes, confundidos pero obedientes, se retiraron a sus celdas como se les había ordenado. Agarraron con fuerza sus rosarios, profirieron sus oraciones y esperaron una noche tranquila. Pero pronto, el sonido de pesadas ruedas crujiendo sobre la grava llenó el aire. El suelo del exterior del convento temblaba por el peso de lo que solo podían ser más que carruajes. Un séquito. La noche estalló en locura. Risas, gritos, blasfemias tan viles que inundaron el aire. Las voces gritaban, burlándose de los santos, de la Virgen, incluso del Señor Todopoderoso. Los monjes, aterrorizados, se asomaron tras las puertas de sus celdas y vieron formas oscuras y retorcidas que se movían por el patio, sombras que no deberían haber existido. Se retorcían como demonios jugando, entrando y saliendo de la luz de la luna. En el centro estaba el desconocido, dirigiendo a aquellas entidades como un director de orquesta que supervisa una sinfonía impía. Comenzó la construcción del nuevo templo. Las piedras se elevaban en el aire, las columnas se tallaban de la nada, los arcos parecían como dibujados por manos invisibles. Los monjes observaban horrorizados, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. Las sombras se movían con velocidad inhumana, construyendo más deprisa de lo que podrían haberlo hecho manos mortales. Se pusieron los cimientos de la iglesia, se levantaron muros, se formaron ventanas. El hombre de negro ladraba órdenes y las sombras obedecían. A estas alturas, los monjes solo se podían aferrar con más fuerza a sus escapularios, rezando para que llegara la mañana. Escuchaban el latido de sus corazones, sentían el frío sudor que les rodaba por la espalda, pero no podían moverse. Justo antes del amanecer, el canto de un gallo surcó el aire. La construcción sobrenatural se detuvo bruscamente. Las sombras desaparecieron.
engullidas por la oscuridad que se alejaba. El hombre de negro había desaparecido. Cuando los monjes salieron a la mañana siguiente, encontraron los comienzos de una catedral, pero estaba inacabada, incompleta. Un espeluznante paisaje de los sucesos de la noche anterior. Las piedras, antaño llenas de vida, ahora estaban frías y muertas, como abandonadas por una fuerza monstruosa. Los frailes corrieron hacia Fray Domingo, exigiendo respuestas. No les dio ninguna. Pasaron los años. La construcción permaneció congelada en el tiempo. Un monumento a la noche que el mismísimo diablo había venido a construir. Fray Domingo enfermó. En su lecho de muerte en 1597, confesó por fin la verdad. El hombre que me visitó no era hombre en absoluto. Se ofreció a construir el templo en una sola noche. A cambio exigió las almas de todos los monjes del convento. Me negué. Su voz temblaba, sus ojos estaban distantes, como si contemplara una vez más los acontecimientos que se desarrollaban ante él. Pero fui un tonto, pensé que podía engañarle. Preparé un gallo entrenado para cantar a la orden. Sabía que si lograba que el gallo cantara antes del amanecer, podría detenerle. La voz de Fray Domingo se debilitó. Apenas eran unos suspiros. El diablo trabajó rápido, más rápido de lo que imaginaba. Cuando fui a buscar el gallo, no estaba donde lo había dejado. Busqué frenéticamente y por fin lo encontré cerca del fuego. Volví corriendo y el gallo cantó. El rostro del anciano se retorcía de miedo. Pero el diablo lo sabía. Me persiguió, furioso y traicionado. Me caí. Se me ganchó la sandalia y allí estaba él, de pie sobre mí, con los ojos rojos como la sangre. Me habría matado, se habría llevado mi alma allí mismo, pero levanté mi escapulario y retrocedió. Aún puedo sentir su aliento en mi cuello, el olor a azufre en el aire. Fray Domingo murió aquella noche, mientras su cuerpo yacía en reposo. Algunos de los monjes más jóvenes afirmaron haber visto una sombra, grande y ominosa, que se arrastraba por los tejados y las paredes del convento. Y la catedral nunca se terminó. Se dejó que se desmoronara, pero el recuerdo de aquella noche permaneció, como una muestra de la insensatez de negociar con fuerzas que escapan a la comprensión humana. Yo soy el documentalista y esto fue El Diablo en el Templo. Aterradormente. El diablo bailando. Historias de terror. Era la noche del 3 de agosto de 1950, en las sombrías calles de Tacuba, Ciudad de México, donde los secretos se aferraban al húmedo aire nocturno como una espesa niebla. El barrio, famoso por su sórdida reputación, albergaba tabernas y antros de vicio. Se agazapaban a la sombra de instituciones más sagradas,
como la augusta parroquia de San Gabriel Arcángel. Pero su presencia era innegable. Fue en uno de esos antros, o quizás en el cabaret adyacente, ya fuera el bar Fabiano o el cercano OK Bueno, un lugar cuyo propio nombre, al pronunciarlo, destilaba ironía, donde comenzó el indecible horror de la noche. El aire del interior estaba cargado de sudor y pecado. El sonido del tintineo de las copas y las voces arrastradas de los condenados llenaban todo el espacio. En un rincón, una banda desaliñada entonaba sin entusiasmo las primeras notas de un mambo, un ritmo que se deslizaba por la sala llena de humo como una serpiente dispuesta a atacar. La multitud embriagada, con algo más que alcohol, se dejó llevar por el ritmo. Hombres y mujeres se movían en la pista de baile, sus cuerpos se sacudían, se balanceaban, burlándose de la gracia de los que antaño rezaban en las iglesias de la ciudad. Y fue entonces cuando llegó la chica. Estaba sola, con los ojos brillantes de irritación, tan borracha de negligencia como de licor. Su rostro joven y cansado se torció en un ceño fruncido cuando se levantó inestablemente de la silla. Su voz atravesó la habitación aguda y temeraria, diciendo: «Quiero bailar mambo, aunque sea con el mismísimo diablo». Sus palabras parecieron congelar la habitación. El aire se espesó con una repentina y pesada quietud. Y entonces, como conjurado por su desafío, un hombre apareció entre las sombras, saliendo de algún rincón oculto del bar. Era alto, vestía impecablemente un traje negro que parecía demasiado bien confeccionado para los gustos de aquel lugar. Sus movimientos eran fluidos, casi antinaturalmente suaves, y sus ojos oscuros brillaban con un fulgor frío y depredador. Sin mediar palabra alguna, tendió una mano hacia la muchacha. Ella, sin apenas vacilar, la cogió y su boca se curvó en una pieza perezosa mientras él la conducía a la pista de baile. A medida que avanzaban, los demás clientes se movían inquietos, retrocediendo para dejarles espacio. La banda vaciló y los instrumentos se volvieron más silenciosos, como si también a ellos les invadiera un miedo innombrable. Pero la pareja siguió bailando, perdida en los retorcidos movimientos del mambo, un baile que ahora parecía menos música y más un retorcimiento ritual. El ritmo giraba a su alrededor. Aunque la banda había dejado de tocar, los clientes, que momentos antes se habían consumido por sus propios pecados, observaban ahora con silencioso temor. Algo no iba bien. Había una oscuridad, una frialdad antinatural en el aire, como si la propia sala estuviese retrocediendo. Y entonces empezaron las voces. Un murmullo se extendió entre la multitud, primero en voz baja, luego cada vez más alto, hasta volverse frenético. «¡Sus pies!», dijo alguien con una voz temblorosa. «¡Mírenle los pies!». Todas las almas del bar miraron hacia abajo. El hombre ya no llevaba zapatos. En su lugar, donde deberían haber estado sus pies, había unas garras horribles, retorcidas, escamosas y parecidas a las de un pájaro. Las garras de un gallo, afiladas y curvadas, raspando el suelo a cada paso. Se oyeron gritos, pero la pareja siguió bailando, girando más deprisa, y el rostro de la mujer quedó encerrado en una expresión de terror con los ojos muy abiertos. Su cuerpo ya no se movía al ritmo de la música.
sino que era arrastrado, zarandeado como una marioneta. Su pareja de baile había tomado el control. El aire se espesó con el olor a azufre, un hedor nocivo y ardiente que llenaba todos los rincones de la habitación. Una espesa nube de humo empezó a elevarse desde el suelo, envolviendo a la pareja. Cuando el humo se los tragó, se oyó la voz de la mujer, estridente y llena de agonía. El sonido caló en los huesos de todos los hombres y mujeres allí presentes, paralizándolos de miedo. Cuando por fin se disipó el humo, el hombre de negro había desaparecido. Se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado ahí. Pero la mujer, la mujer, quedó desplomada en el suelo. Su cuerpo, antes vivo, yacía retorcido, con los ojos muy abiertos y vidriosos mirando fijamente a una pesadilla lejana. Tenía el pelo enmarañado y la piel marcada con arañazos profundos y sangrientos, como si unas garras le hubieran desgarrado la carne. El olor a azufre aún flotaba en el aire cuando alguien, temblando de miedo, corrió a buscar al cura local de San Gabriel Arcángel. Cuando llegó, el sacerdote se persignó y murmuró una oración en voz baja, pero la mirada de sus ojos lo decía todo. Sabía que quedaba poco que salvar. El alma de la mujer había desaparecido. Se la habían llevado. En los días siguientes los rumores se extendieron por Tacuba. Decían que el cuerpo de la mujer presentaba extrañas quemaduras. Quemaduras que ningún fuego terrenal podría haber causado. Los sacerdotes pronunciaron sermones advirtiendo a los fieles de los peligros de estos ritmos obscenos y de los lugares pecaminosos donde tocaban. El mambo fue denunciado desde los púlpitos. Sus ritmos antaño seductores ahora estaban condenados como música del diablo. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a circular octavillas por las calles, detallando los sucesos de aquella noche. Algunos los llamaron un cuento con moraleja, una advertencia a quienes se dejaban seducir por los placeres más oscuros de la vida. Otros, sin embargo, sabían que no era así. No era solo un cuento, en realidad había pasado. El diablo había venido a bailar aquella noche en Tacuba y se había llevado lo que era suyo. Quizá aún merodea, esperando que otra alma descuidada pronuncie aquellas palabras malditas, aunque sea con el mismísimo diablo. Yo soy el documentalista y esto fue El Diablo Bailando. Aterradormente. El oro del diablo. Historias de terror. El viejo don Tobías Almaraz era un hombre cuyo rostro mostraba las marcas de una larga vida. Su piel arrugada y surcada, enmarcada por una barba tan larga como la nieve fresca. Vivía en una mansión en las ruinas en el barrio de la Concepción Tlacoapa de Xochimilco, junto con su única hija, Albina. Una mujer de mediana edad, más conocida por los lugareños como la tía Albina. La casa, situada en la avenida Juárez, estaba rodeada de altos muros de piedra y tenía un extenso patio lleno de árboles frutales
con las ramas cargadas de la promesa de la cosecha. Don Tobías y Albina se ganaban la vida vendiendo judías, maíz y otras legumbres cultivadas en las chinampas de Xochimilco, que les entregaban en grandes y chirriantes carretas que gemían bajo el peso de su carga. Pero las lenguas chismosas sospechaban que esos carros transportaban algo más que verduras. Contaban cosas sobre un oro, sobre metales que tintineaban con la plata oculta bajo los productos, y cada rebote de las ruedas sobre los adoquines revelaba la verdadera riqueza que supuestamente atesoraban don Tobías y su hija. La gente murmuraba que nadie se hacía rico con alubias y maíz, y ese tipo de riqueza, bueno, tenía que venir de otro sitio, de algún lugar más oscuro. Empezaron a especular que con don Tobías y la tía Albina habían hecho un pacto con el mismísimo diablo. Los rumores se hicieron más salvajes a medida que pasaba el tiempo. Albina, con su perpetuo vestido negro y el pañuelo ceñido en la cabeza, se convirtió en objeto de escrutinio. Algunos juraban que el bulto bajo el pañuelo no era solo su pelo, sino algo más siniestro: cuernos. Cuernos diabólicos que brotaban de su cráneo. Era demasiado fácil de creer. Se decía que una noche un niño, que no era más que un curioso alborotador, escaló el muro que rodeaba la finca de don Tobías y se asomó. Volvió con los ojos muy abiertos y aterrorizados y una historia disparatada. Dijo que había visto un toro negro tumbado en la cama de la tía Albina, con los ojos rojos y brillantes mirándole. La historia se extendió como el fuego por el vecindario y cada vez que se contaba se hacía más grande, más aterradora, hasta que ya no era una broma de niños, sino casi un evangelio. Don Tobías, viejo y enfermo, acabó sucumbiendo a la muerte, dejando a Albina sola en aquella enorme y hueca mansión. Desconsolada, se retiró de su trabajo, aislándose en la casa. La gente del pueblo la vigilaba de cerca, como esperando que el diablo la reclamara también a ella. Y un día, no mucho después del fallecimiento de su padre, la tía Albina le siguió hasta la tumba. La casa estaba abandonada a los elementos y a las sombras que parecían acumularse en cada rincón. Pasaron los años. La mansión se deterioró, sus muros, antaño grandiosos, se desmoronaron. Sus ventanas se rompieron, pero los murmullos sobre el tesoro oculto persistieron, mantenidos vivos por la gente del pueblo. Algunos incluso dijeron que habían visto destellos de oro entre las grietas de los muros. Y luego, que estaba el taquero, un joven que vivía cerca, codicioso e inquieto. Una noche irrumpió en la mansión, convencido de que podría encontrar las riquezas ocultas de don Tobías. Desapareció sin dejar rastro. Nunca se le volvió a ver. El vecindario no le lloró. Simplemente supusieron que había encontrado el tesoro y que se había marchado a vivir una mejor vida en algún lugar lejano. Y así, envalentonados por los celos y la ambición, otros empezaron a hacer planes. Un grupo de jóvenes, hambrientos de fortuna, decidieron registrar la casa ellos mismos. Entre ellos había un muchacho llamado Juan, que decía ser vidente. Juan tenía un don para encontrar cosas. Insistía en que donde él se sentara estaría enterrado el tesoro. Una noche, bajo el resplandor de la luna, el grupo se coló en la casa. Con el corazón palpitando de excitación y miedo, los únicos sonidos eran el del susurro del viento y el ladrido ocasional de un perro lejano. Dentro,
Juan caminaba descalzo, guiando el camino por los oscuros pasillos como sonámbulo, con los ojos vidriosos. Los demás lo siguieron en silencio, con la única luz de la luna que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Cuando Juan encontró un lugar, cavaron furiosamente, rascando la tierra con los dedos hasta que sangraron, y una y otra vez encontraron oro. Monedas reales y pesadas, enterradas bajo el suelo. Se repartieron el tesoro a partes iguales, como habían acordado, y volvieron noche tras noche, con su avaricia adentrándose en los secretos de la casa. Pero la codicia en estas historias siempre tiene un precio. Una noche, mientras cavaban bajo el resplandor plateado de la luna, sus palas dieron con algo duro. Desenterraron un gran tarro y, al abrirse, saltaron monedas de oro que brillaban con una luz antinatural. El aire se llenó de un aullido desgarrador, el sonido de docenas de perros, aunque no había animales cerca. El viento se levantó, sacudiendo los árboles con tanta violencia que los frutos empezaron a caer al suelo. Varios de los jóvenes huyeron aterrorizados, pero no todos. Algunos se quedaron, decididos a reclamar más del tesoro. Pero a partir de ese momento, el oro desapareció. Por más que cavaban, no encontraban nada, y cada noche Juan se ponía más nervioso. Les advirtió que se detuvieran, que algo malo se avecinaba. Pero no le hicieron caso, demasiado cegados por la codicia para escucharle. Entonces, una noche, Juan se marchó temprano, con el rostro pálido y los ojos fijos en cada sombra. Los demás se quedaron cavando hasta altas horas de la madrugada, pero también ellos se cansaron y decidieron marcharse. Sin embargo, al acercarse al muro que utilizaban para entrar y salir de la propiedad, vieron algo que les heló la sangre. Allí, en el suelo, yacía Juan. Tenía el cuerpo retorcido, contorsionado de una forma que ningún ser vivo debería tener. Tenía los ojos muy abiertos, congelados por el terror, y en la mano, apretadas con fuerza, había unas cuantas monedas de oro esparcidas. Algunos de los chicos afirmaron haber visto algo más en sus ojos. Una sombra, algo con cuernos que les sonreía. Pero la codicia es algo poderoso. Incluso ante la muerte, los chicos no pudieron resistirse. Cogieron las monedas de la mano de Juan y se las embolsaron sin pensarlo dos veces. Enterraron a Juan en el jardín cubriéndolo de tierra, igual que habían hecho con su tesoro. Y con ello, su búsqueda de oro llegó a un final abrupto. Pasó el tiempo y, sin familia que la reclamara, el gobierno se hizo cargo de la mansión. La derribaron y construyeron una escuela en su lugar. No obstante, mientras los obreros excavaban en la tierra, encontraron más monedas de oro, de plata, ocultas en las profundidades de las viejas paredes y suelos. Pero los que se llevaron el tesoro no se quedaron mucho tiempo. Algunos desaparecieron, otros volvieron con historias descabelladas de perros que aullaban y de una figura oscura con cuernos de cabra que les ofrecía riquezas a cambio de sus almas. Se dice que algunos trabajadores aceptaron el trato, pero nunca se les volvió a ver. Y la escuela que ahora se levantaba sobre las ruinas de la mansión de Don Tobías. Los niños dicen que a veces se encuentran extraños frutos en el suelo, aunque en la propiedad no crecen árboles frutales. Y los conserjes nunca duran mucho, se marchan, aterrorizados,
afirmando oír el tintineo de las monedas por la noche, como voces en la oscuridad, siempre fuera de su alcance. La codicia no solo te quita el alma, te deja con el peso de lo que creías querer. Al final, el oro no vale el precio de lo que te sigue a casa, acechando en las sombras, esperando para cobrar. Yo soy el documentalista y esto fue El Oro del Diablo. Aterradormente.